Hoy, 11 de octubre, la Iglesia recuerda a San Juan XXIII, pontífice romano de nombre Angelo Giuseppe Roncalli. Era el tercer hijo de los 11 que tuvieron Giambattista Roncalli y Mariana Mazzola, campesinos de antiguas raíces católicas, y su infancia transcurrió en una austera y honorable pobreza. Parece que fue un niño a la vez taciturno y alegre, dado a la soledad y a la lectura. Cuando reveló sus deseos de convertirse en sacerdote, su padre pensó muy atinadamente que primero debía estudiar latín con el viejo cura del vecino pueblo de Cervico, y allí lo envió. Lo cierto es que más tarde el latín del Papa Roncalli nunca fue bueno. Se cuenta que en una ocasión, mientras recomendaba el estudio del latín hablando en esa misma lengua, se detuvo de pronto y prosiguió su charla en italiano, con una sonrisa en los labios y aquella irónica candidez que le distinguía rebosando por sus ojos. Por fin, a los 11 años, ingresaba en el seminario de Bérgamo, famoso entonces por la piedad de los sacerdotes, que formaba más que por su brillantez. En esa época comenzaría a escribir su diario del alma, que continuó prácticamente sin interrupciones durante toda su vida, y que hoy es un testimonio insustituible y fiel de sus desvelos, sus reflexiones y sus sentimientos. En 1901, Roncalli pasó al Seminario Mayor de San Apollinare, reafirmado en su propósito de seguir la carrera eclesiástica. Sin embargo, ese mismo año hubo de abandonarlo todo para hacer el servicio militar, una experiencia que, a juzgar por sus escritos, no fue de su agrado, pero que le enseñó a convivir con hombres muy distintos de los que conocía, y fue el punto de partida de alguno de sus pensamientos más profundos. El futuro Juan XXIII celebró su primera misa en la Basílica de San Pedro el 11 de agosto de 1904, al día siguiente de ser ordenado sacerdote. Un año después, tras graduarse como doctor en teología, iba a conocer a alguien que dejaría en él una profunda huella, Monseñor Radini Tedeschi. Este sacerdote era, al parecer, un prodigio de mesura y equilibrio, uno de esos hombres justos y ponderosos, capaces de deslumbrar con su juicio y su sabiduría a todo ser joven y sensible, y Roncalli era ambas cosas. Tedeschi también se sintió interesado por aquel presbítero entusiasta y no dudó en nombrarlo su secretario cuando fue designado obispo de Bérgamo por el Papa Pío X. De esta forma, Roncalli obtenía su primer cargo importante. Dio comienzo entonces un decenio de estrecha colaboración material y espiritual entre ambos, de máxima identificación y de total entrega en común. A lo largo de esos años, Roncalli enseñó historia de la Iglesia, dio clases de apologética y patrística, escribió varios opúsculos y viajó por diversos países europeos, además de despachar con diligencia los asuntos que competían a su secretaría. Todo ello bajo la inspiración y la sombra protectora de Tedeschi, a quien siempre consideró un verdadero padre espiritual. En 1914, dos hechos desgraciados vinieron a turbar su felicidad. En primer lugar, la muerte repentina de Monseñor Tedeschi, a quien Roncalli lloró sintiendo no solo que perdía un amigo y un guía, sino que a la vez el mundo perdía un hombre extraordinario y poco menos que insustituible. Además, el estallido de la Primera Guerra Mundial fue un golpe para sus ilusiones y retrasó todos sus proyectos y formación, pues hubo de incorporarse a filas inmediatamente. A pesar de todo, Roncalli aceptó su destino con resignación y alegría, dispuesto a servir a la causa de la paz y de la Iglesia, allí donde se encontrase. Fue sargento de Sanidad y teniente capellán del Hospital Militar de Bérgamo, donde pudo contemplar con sus propios ojos el dolor y el sufrimiento que aquella guerra terrible causaba a hombres, mujeres y niños inocentes. Concluida la contienda, fue elegido para presidir la obra pontificia de la propagación de la fe y pudo reanudar sus viajes y sus estudios. Más tarde,
sus misiones como visitador apostólico en Bulgaria, Turquía y Grecia lo convirtieron en una especie de embajador del Evangelio en Oriente, permitiéndole entrar en contacto, ya como obispo, con el credo ortodoxo y con formas distintas de religiosidad que sin duda lo enriquecieron y le proporcionaron una amplitud de miras de la cual la Iglesia católica no iba a tardar en beneficiarse. Durante la Segunda Guerra Mundial, Roncalli se mantuvo firme en su puesto de delegado apostólico, realizando innumerables viajes desde Atenas y Estambul, llevando palabras de consuelo a las víctimas de la contienda y procurando que los estragos producidos por ella fuesen mínimos. Pocos saben que si Atenas no fue bombardeada y todo su fabuloso legado artístico y cultural destruido, ello se debe a este, en apariencia insignificante cura, amable y abierto, a quien no parecían interesar mayormente tales cosas. Una vez finalizadas las hostilidades, fue nombrado nuncio en París por el Papa Pío XII. Se trataba de una misión delicada, pues era preciso afrontar problemas tan espinosos como el derivado del colaboracionismo entre la jerarquía católica francesa y los regímenes pronazis durante la guerra, empleando como armas un tacto admirable y una voluntad conciliadora a prueba de desaliento. Roncalli logró superar las dificultades y consolidar firmes lazos de amistad con una clase política recelosa y esquiva. En 1952, Pío XII le nombró patriarca de Venecia. Al año siguiente, el presidente de la República Francesa, Vincent Auriol, le entregaba la birreta cardenalicia. Roncalli brillaba ya con luz propia entre los grandes mandatarios de la Iglesia. Sin embargo, su elección como papa en 1958, tras la muerte de Pío XII, sorprendió a propios y extraños. No solo eso, desde los primeros días de su pontificado, comenzó a comportarse como nadie esperaba, muy lejos del embaramiento y la solemne actitud que había caracterizado a sus predecesores. Para empezar, adoptó el nombre de Juan XXIII, que además de parecer vulgar ante los León, Benedicto o Pío, era de un famoso antipapa de triste memoria. Luego abordó su tarea como si se tratase de un párroco de aldea, sin permitir que sus cualidades humanas quedasen enterradas bajo el rígido protocolo del que muchos papas habían sido víctimas. Ni siquiera ocultó que era hombre que gozaba de la vida, amante de la buena mesa, de las charlas interminables, de la amistad y de la gente del pueblo. Como pontífice, dio un nuevo planteamiento al ecumenismo católico con el Secretariado para la Unidad de los Cristianos y el acogimiento en Roma de los supremos jerarcas de 4 iglesias protestantes. Su pontificado abrió nuevas perspectivas a la vida de la Iglesia y aunque no se dieron cambios radicales en la estructura eclesiástica, promovió una renovación profunda en las ideas y las actitudes del cristianismo. Su propósito pronto fue claro para todos: poner al día la Iglesia, adecuar su mensaje a los tiempos modernos, enmendando pasados hierros, afrontando los nuevos problemas humanos, económicos y sociales. Para conseguirlo, Juan XXIII dotó a la comunidad cristiana de las herramientas extraordinarias, las encíclicas Mater et Magistra y Pacem in Terris. En la primera explicaba las bases de un orden económico centrado en los valores del hombre y en la atención de las necesidades, hablando claramente del concepto socialización y abriendo para los católicos las puertas de la intervención en unas estructuras socioeconómicas que debían ser cada vez más justas. En la segunda se delineaba una visión de paz, libertad y convivencia ciudadana e internacional, vinculándola al amor que Jesucristo manifestó por el género humano en la Última Cena. Ambas encíclicas suponían una revolución copernicana en la visión católica de los problemas temporales. Poco antes de su muerte, acaecida el 3 de junio de 1963, Juan XXIII aún tuvo el coraje de convocar un nuevo concilio que recogiese y promoviese
esta valerosa y necesaria puesta al día de la Iglesia, el Concilio Vaticano II. A través de él, el Papa Roncalli se proponía, según sus propias palabras, elaborar una nueva teología de los misterios de Cristo, del mundo físico, del tiempo y las relaciones temporales, de la historia, del pecado, del hombre, del nacimiento, de los alimentos y la bebida, del trabajo, de la vista, del oído, del lenguaje, de las lágrimas y de la risa, de la música y de la danza, de la cultura, de la televisión, del matrimonio y de la familia, de los grupos étnicos y del Estado, de la humanidad toda. Se trataba de una tarea de titanes que solo un hombre como Juan XXIII fue capaz de concebir e impulsar, y que sus herederos recibirían como un legado a la vez imprescindible y comprometedor. Pablo VI, su sucesor y amigo, declaró, tras ser elegido nuevo pontífice, que la herencia del Papa Juan no podía quedar encerrada en su ataúd. Él se atrevió a cargarla sobre sus hombros y pudo comprobar que no era ligera. Casi 4 décadas después, en el año 2000, Juan XXIII fue beatificado por otro papa carismático, Juan Pablo II, y el 27 de abril de 2014, ambos fueron canonizados por el Papa Francisco, el primer pontífice hispanoamericano de la historia de la Iglesia.